Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Vamos a darle la bienvenida rápidamente al doctor Óscar Salvatierra Peredo desde Buenavista. Está con nosotros el doctor Óscar Salvatierra, es candidato a diputado por Pambol de la C56. Bienvenido, doctor Óscar Salvatierra. Buenas tardes, jóvenes periodistas. Un gusto nuevamente de compartir con ustedes y de verdad les agradezco muchísimo a nombre de todas las personas que pretendo representar, que no tengo la menor duda. Les agradezco de todo corazón por darme la oportunidad de esta tarde, como lo he dicho, plantear mi segunda propuesta. Espero que sea que sea para la sanidad de Bolivia. Y eso está. Bien, bienvenido, doctor. Vamos a darle también la bienvenida al doctor Alejandro Melgar, abogado de profesión desde los Estados Unidos. Está con nosotros vía videollamada también. Buenas tardes, doctor Melgar. Buenas tardes, un gusto de saludarlo. Un gusto, doctor Salvatierra, doctor Saucedo. Virginia, ¿cómo está usted? Siempre un placer estar en 88.9 ante su distinguida audiencia. Y en los prolegómenos, pues, de empezar a festejar un nuevo aniversario desde la independencia de nuestra Bolivia, y esperando que este 6 de agosto traiga nuevos augurios para todos los bolivianos, que aquellos que estamos en el exterior sentimos en el corazón el padecimiento de todos los bolivianos, pero sentimos muy especialmente la cercanía de las fechas patrias. Yo también les doy la bienvenida, doctor Salvatierra, quien es candidato, como ya lo decía Virginia, por Pambol, por la C56. Y también le doy la bienvenida a usted, doctor Alejandro Melgar, para poner un poquito en aviso, digámoslo así, a nuestra audiencia y a nuestro panelista, el candidato que tenemos invitado de hoy, el doctor Alejandro Melgar. Vive en los Estados Unidos después de haber llegado allá producto de la persecución del gobierno de Evo Morales por el caso terrorismo en Bolivia. Él es un abogado que nos va a ayudar el día de hoy en el análisis político de la coyuntura política, de la realidad que se vive en este momento en Bolivia, los hechos de corrupción y las propuestas que va a hacer nuestro invitado, el candidato de hoy. Pero antes de entrar en materia en los temas que vamos a estar hablando el día de hoy, ya tenemos gente en las redes sociales que participa en este programa y también le damos la bienvenida y la cobertura. Así es, vamos a saludar a Gerardo Aguayo Peña. Dice: saludos desde la ciudad de Arica, Chile. Un abrazo, queridos compatriotas. Ariel Muñoz desde Panamá dice: bendiciones y buenas tardes, amigos del programa e invitados. Ahí está, y el agradecimiento especial a la gente que ya está participando en la página de Facebook de Radio Atlántica. Bien, entramos entonces en materia de los temas, pero vamos a hacerlo de manera muy general, porque luego vamos a conversar con el doctor Óscar Salvatierra, candidato a diputado, de su propuesta que tiene para Bolivia. Ya estuvimos hablando en un otro programa de una de ellas, ahora nos va a hablar de otra propuesta que tiene para Bolivia. Pero le voy a preguntar primero, doctor Salvatierra, ¿cómo ve usted a esta altura de la coyuntura política? ¿Cómo está viendo el panorama político en Bolivia, doctor Salvatierra, de cara a las elecciones el 18 de octubre y con la amenaza del movimiento al socialismo que ya se está materializando con los bloqueos en distintas partes del país? Sí, yo lo miro como un ciudadano boliviano sumado a este país tan bello que es Bolivia, y creo que esto es
siembra un terror, digamos, en el tema antes de una elección. Unos quieren realizar una fecha, según la ley es otra fecha, hay una ley que ya establece, entonces estamos descuidando, creo yo, lo que es más importante en el mundo entero, que es la salud, ¿no es cierto? Entonces, no quiero decir no quiero yo decir que son los masistas o son los menistas, ¿no? Pero para mí, esas situaciones que estamos viendo en nuestro país, siembra el terror en los bolivianos, siembra el terror, y justamente es en eso que se va a basar mi segunda propuesta para este bello país, Bolivia. Bien, lo mismo para el doctor Alejandro Melgar, que nos acompaña desde los Estados Unidos. Doctor Melgar, desde allá, desde Estados Unidos, ¿cómo usted está viendo el panorama político en Bolivia? Usted lo sigue permanentemente porque, por supuesto, es boliviano, además que ha sido víctima del movimiento al socialismo y de la corrupción de la justicia en Bolivia, doctor Melgar. Bueno, mire, analizar lo que está sucediendo en Bolivia en este momento, hay que tomar por partes cada uno de las diferentes acontecimientos que guían la historia actual de Bolivia. En 195 años de vida republicana hemos tenido la incidencia del actual partido del dictador prófugo en los últimos 15 años. Durante todos esos 15 años se orquestó, se diseñó y se preparó una estrategia de gobierno para diseñar una maquinaria programática que venía acompañada y aparejada de una serie de instrumentos jurídicos que permitían que de alguna manera se le dé una cobertura que en base a esa cobertura nosotros podíamos tener instrumentos que viabilizaban o impedían el ejercicio real de los derechos políticos, civiles y ciudadanos. Y que de cierta manera se creaba una especie de parapeto, blindaje o protección a lo que es el ejercicio de lo que yo llamé en su momento la autocracia, el totalitarismo, que después se convirtió en obviamente la dictadura de Evo Morales. Frente a esa situación, la tarea de hoy en día es desmontar todo aquello que está montado. Porque si nosotros seguimos en ese ejercicio, en el ejercicio de las cosas que se están haciendo, simplemente vamos a lograr de que cada uno de los diferentes instrumentos del movimiento al socialismo impidan de que el ejercicio democrático sea viable. Dicho de otra manera para que lo entienda cualquier persona. Nosotros tenemos en este momento un conjunto normativo, un conjunto de leyes que protegen, evitan la penalización directa del fraude electoral, que permiten la utilización de una u otra manera de artilugios que hacen que la represión violenta de los marxistas contra el pueblo inerme, contra el pueblo indefenso, coincida e impida de que el ciudadano común y corriente pueda ejercitar sus derechos. Frente a esa falta de ejercicio de los derechos, es que nosotros tenemos un pueblo, 12 millones de habitantes, que está sujeto, sometido, contrañido, apretado, amenazado y, como decía el doctor Salvatierra, aterrorizado, gracias a unos cuantos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pararnos un momento y hacer un mea culpa al revés. En ese ejercicio total de nuestra ciudadanía
¿hasta cuándo vamos a permitir que 5 o 6 delincuentes enquistados en el poder de lo que fue en un pasado reciente el ejercicio del masismo en el gobierno, permita de que el abuso y el atropello continúen? Se pudo demostrar hace muy poco tiempo que el ejercicio total de la ciudadanía sacó un tirano del poder. De la misma manera, 80 puntos de bloqueo a lo largo y ancho del país no pueden impedir de que hoy se combata la pandemia, que lleguen los medicamentos, que llegue el oxígeno y que se trate de acticiar nuevamente a esta ciudadanía en base al ejercicio del terrorismo delincuencial de grupos criminales que utilizan un partido político como parapeto. Entonces, esa es nuestra función, y la función del ciudadano pues es exigir que todos y cada uno de los involucrados en estos hechos delictivos sean procesados. Bien, doctor Melgar, déjeme también preguntarle al doctor Óscar Salvatierra, que nos acompaña desde Buenavista, por si acaso, porque allá es su domicilio de él, por eso está siendo candidato por esa zona. No es de los, dice el doctor Salvatierra, no es de los que va y visita, sino de los que vive en su circunscripción. Doctor Salvatierra, lo ha escuchado al doctor Alejandro Melgar, como ya le decíamos, él ha sido una víctima también en cuerpo y alma, digámoslo así, de la dictadura de Evo Morales en el anterior gobierno, obviamente, y no solamente él, sino que también su familia, por supuesto. ¿Qué opina usted de toda esta situación que dice el doctor Alejandro Melgar? Y usted nos decía, doctor Salvatierra, que precisamente para acabar con esa violencia que está amenazando el movimiento al socialismo, al pueblo boliviano, usted tiene una propuesta. Adelante, doctor Salvatierra. Su micrófono, por favor, estimado doctor, está bloqueado, para que desbloquéelo para que lo podamos escuchar bien, y la gente que nos está siguiendo por la radio también y a través de las redes sociales también así sea. Sí, lo escucho, doctor, pero permítame interrumpirlo. Ha entrado un mensaje que es importante desde Colpa, Bélgica. Así es, don Darío Rodríguez dice: muy buenas tardes, colegas de la Radio Atlántica. Dios me los bendiga desde aquí, desde Radio Colpa, Bélgica. Un saludo, don Darío Rodríguez, para usted ahí hasta el municipio de Colpa, Bélgica. También tengo otro mensaje que viene de Harry Cabrera. Doctor Kitty Salvatierra, ¿qué dice usted si volvemos otra vez a la República de Bolivia? Dice, mediante un decreto supremo firmado por la presidenta Yanine Áñez Chávez. ¿Qué nos dice usted? Le hace la pregunta al doctor Óscar Salvatierra. Ahora sí, doctor, no lo interrumpimos más. Adelante. Ya, gracias. Yo voy a hablar, el que habla con el corazón, creo que es imposible que se equivoque, ¿no? Quiero manifestar de que el señor Melgar, como él manifiesta, ha sido víctima de la dictadura, denomina delincuente. Yo no voy a entrar en ese tema, porque yo también he sido víctima de una pandemia, he sido víctima de este gobierno, y cuando él dice delincuente, yo creo que en todos los partidos políticos han habido delincuentes, pero hay que probárselos, y para eso es mi ley, no solamente dentro del MAS. En el partido en demócratas, en todos los partidos políticos, y todos los políticos que están en gestión de gobierno, hay delincuentes. No lo haga famoso a don Evo Morales, querido Melgar. Está como la Biblia antigua, 7000 veces estaba escrita la palabra Jehová, y ahora creo que son 1500 veces que solamente está escrito porque se ha renovado la Biblia. Entonces no entremos a ese tema tan precioso el momento. Yo también he sido víctima de la yesquera, he sido víctima de tantas cosas, ¿no es cierto? Cada uno con su cuerpo, ¿no? Como es un dicho, el can que traga hueso se atiende a las consecuencias, ¿no? Cuando va a defecar.
eso no es el tema en cuestión ahorita. El tema en cuestión es, como usted me está diciendo, ¿qué opina del tema político? ¿Sí? ¿Y cuál es mi propuesta? Como ya dije anteriormente, la propuesta de 30 años de cárcel para estos corruptos y delincuentes políticos, que solo en el MAS hay, también hay en los anteriores. Yo desde que tengo uso de razón me escucho. Y para eso es esa ley, para investigar. ¿O será que solo los masistas son delincuentes? Y no estoy defendiendo al MAS, pero también en los otros partidos hay delincuentes. No nos perdamos de ese horizonte. En su mayoría, y no estoy dando nombres, se escucha de que las autoridades puestas políticamente son delincuentes. ¿O será que no es delincuente el que le llevó la plata de los respiradores? Pregunto. En todos los partidos políticos han habido delincuentes, pero no había una ley que es la que yo estoy proponiendo, querido y estimado Melgar. ¿Ya? Víctimas, todos somos, ahorita somos víctimas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer? ¿En qué país del mundo me está escuchando? Sí, perfectamente lo escuchamos, doctor Salvatierra, y el doctor también Alejandro Melgar lo está escuchando, que luego tendrá la palabra para vertir su opinión. Ya, ¿en qué país del mundo existen estos bloqueos? En ninguno. Hay bloqueos internacionales, bloqueos económicos de otros países, pero bloqueos porque tinca a un grupo de personas de algún tinte político, deciden, digamos, dictar, si usted lo quiere nombrar, un estado de sitio. Ponen su montonera de piedra y tranca y sus camiones, y gente que no tiene vela en el entierro, uno va a ir con su familia y está bloqueado. ¿Qué significa para las personas? Nada tiene que ver con eso. Entonces, aquí lo que se debe hacer, también que la tengo yo preparada, es presentar un proyecto de ley que diga que estos bloqueos, cuando no le permitan la libre locomoción que por derecho nos corresponde a todos los ciudadanos bolivianos en todo el territorio nacional, ¿no?, excepto los que están detenidos, guardando detención, tienen ese derecho. Entonces eso para mí se llama secuestro colectivo. Eso es un secuestro. Y eso tiene también que tener una sentencia, tiene que tener el nivel de un delito de lesa humanidad, porque cuando secuestran a las personas 100, 200, 300 camiones varados, hay niños ahí sufriendo. A veces uno no tiene cabalito para llegar a su casa, pero resulta que el secuestro colectivo, que lo llaman mal llamado bloqueo, dicen que es bloqueo, causan muerte, causan desesperación, se pudren los alimentos. Entonces, dejemos, ¿no?, de emborrachar la perdí, que no, el tema personal mío no es, el tema personal mío es mantener la olla todos los días para mis hijos y mis nietos y mi mujer. Este es el tema personal. Pero el tema nacional es otro. Por eso es que yo me atrevo a hablar así. Porque el tema personal lo arreglo aquí yo. ¿No es cierto? A mí que me interesan las leyes. Yo aquí pongo orden en mi casa. Hay un reglamento de respeto. Pero en el tema nacional, oiga, nadie se respeta aquí. Uno viene tranquilo. Póngase que usted esté viajando a Cochabamba y le salga y usted no tenga para su desayuno el otro día y lo bloquea. Eso para mí es un secuestro. Bien. Es un secuestro colectivo. Doctor Salvatierra. Y es esa la otra ley que yo voy a proponer en el Parlamento. Doctor Salvatierra, enseguida volvemos con usted. Vamos con el doctor Alejandro Melgar, que nos acompaña desde los Estados Unidos. Doctor Melgar, el doctor Salvatierra, candidato de Pambol de la C56, dice que hay un secuestro colectivo en Bolivia, de que no solamente hay delincuentes en el MAS, sino en todos los partidos políticos, y que él está proponiendo 30 años de cárcel para los corruptos. Doctor Alejandro Melgar.
Okay. Bien, agradeciendo los aportes del doctor Salvatierra, quizá lo que... Primero tengo que decirle que me solidarizo con usted y el padecimiento que hubiera tenido en la vida. Yo creo que uno puede escoger dos caminos. El primer camino, y el más fácil, es victimizarse, agarrar una quena, una zampoña, una guitarra o un charango y ponerse a llorar alrededor de la fogata. El segundo camino es agarrar el camino del fuego y templarse como el acero y dejar de victimizarse y llorar sus penas y aprender de esas situaciones para salir una mejor persona y más fortalecido. El camino de la victimización, querido doctor Salvatierra, no es el mío. Y el día que usted y yo tengamos la oportunidad de estar en el mismo lugar sin que estemos separados de la distancia, con gusto estrecharé su mano y le mostraré cuál es el tipo de carácter y temple que tiene este ciudadano con respecto al cariño que tengo por mi terruño, con respecto al amor que tengo por mi Bolivia. Y no lo digo de boca para afuera, lo he demostrado con mis actos en mis 51 años de vida, actos impecables, y como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. De la misma manera, estimado doctor Saucedo, yendo a la sugerencia que el doctor Salvatierra propone, me parecen todas interesantes porque él, como un hombre de provincia, analiza el padecer de lo que tiene la gente que se dedica a la producción. Yo he tenido la ocasión y la dedicación de haber sido un productor agropecuario durante 25 años de mi vida. Sé lo que es sembrar la tierra, sé lo que es hacer producir, sé lo que es lidiar con las consecuencias climáticas y después de pasar por toda esa travesía, llegar a un camino y que el camino esté bloqueado producto de algún tipo de reclamación. Lo que sí quiero decirle, doctor Saucedo, es que no es necesario promover ningún tipo de normativa que involucre el secuestro colectivo, porque pues como bien lo identifica el doctor Salvatierra, esto ya está dicho por el Estatuto de Roma. Es un tratado internacional en el que califica los delitos de lesa humanidad, estar sometido a través de un grupo de personas en el que se restringe el acceso de alimentos, el acceso de medicinas, el acceso a la salud, es un delito imprescriptible de lesa humanidad y por lo tanto condenable y procesable ante la Corte Penal Internacional. O sea que ni siquiera tenemos que acudir a tribunales de discutida solvencia moral, si se pudiera establecer. Pero de todas maneras, al margen y no quiero ser cansador ni estar pasando clases de Derecho Internacional Penal, yo soy un convencido de que nombrar a Evo Morales o nombrarlo al ente criminal que se apropió del partido denominado MAS, no es hacer una apología del delito, no es de ninguna manera, y menos hacerle publicidad. Lo que sí es, y para esto parafraseo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esta historia reciente, hay que decir de que sí, efectivamente, puede ser de que hubieran existido actos de corrupción en diferentes gobiernos de turno, lo que no justifica ni los actos de corrupción de algunos actores actuales, ni los actos de corrupción de algunos actores futuros. La corrupción es corrupción en lo pequeño y en lo grande. El que se roba un lápiz o el que se roba los 500 y tantos millones de dólares que acusan que se llevaron hace poco, igual es un corrupto. Y es tanto corrupto el que promueve la corrupción, el empresario que paga la coima para hacerse de una licitación, también forma parte de ese sistema cautivo en el que se desarrollan los sistemas de contratación pública porque nosotros lo permitimos. ¿No? Es también corruptor aquel que a un policía de tránsito, porque lo encontró infringiendo la norma, le pasa unos pesos, o al que para agilizar un trámite pasa otros pesos por debajo de la mesa. Entonces, es un sistema que lastimosamente está entrabado y que tiene que ser cambiando el patrón de comportamiento. Y este patrón de comportamiento se da en base a la sustitución,
a la implementación adecuada de políticas de Estado en el que permitan la transparentización. O sea, si los trámites son transparentes, si las cosas se hacen con claridad, pues menos oportunidades damos. Si existen mejores mecanismos de control, si se institucionaliza de nuevo la carrera del funcionariato público, si no nos vemos afectados por la dedocracia y en lugar de eso se establece la carrera pública de nuevo, se la establece y se respetan los límites institucionales, pues estaremos cambiando, transitando hacia nuevos. Pero esos cambios tienen que ir por un cambio de patrones mentales y no pensar de que nosotros siempre tenemos la solución y dejar de mirarnos el ombligo. Tenemos que mirar y actuar todos como bolivianos y pensar que luego de este estado de desastre, para salir adelante, tenemos que remar todos juntos, al margen de situaciones coyunturales que nos pudieran separar. Bien, doctor Alejandro Melgar, hay gente en el Facebook, Virginia, que también está participando. Así es, el ingeniero Ariel Muñoz dice, coincido con el analista, estamos ante un escenario donde se cometen crímenes de lesa humanidad perpetrados por una organización criminal. Harry Cabrera dice, doctor Kitty Salvatierra, ¿por qué cree usted que la presidenta Yanine Áñez Chávez no le interesa recuperar el Estado en República de Bolivia? Y antes le hacía también otra pregunta similar, Harry Cabrera, ¿no? Así es, preguntaba a Harry Cabrera antes de esa cuestionante, decía, doctor Kitty Salvatierra, ¿qué dice usted si volvemos otra vez a la República de Bolivia mediante un decreto supremo firmado por la presidenta Yanine Áñez Chávez? ¿Qué nos dice usted? Le hacía la pregunta. Doctor Salvatierra, si nos escucha, hemos perdido un poquito, bueno, no un poquito, totalmente la imagen del doctor Salvatierra. Parece que algún desperfecto técnico. Ahorita ya se conecta, ya lo tenemos en el audio. Ahí está. Ahora sí, doctor Salvatierra, ¿escuchó a Virginia lo que le preguntaba el seguidor en internet? Adelante, doctor. Ya, antes de responderle al señor Harry, yo le quiero manifestar, no tengo nada en contra de usted, querido Melgar, pero yo al menos no necesito clases de derecho. Por otro lado, no estoy refiriéndome a una situación que todo el tiempo escucho. Por ejemplo, que hay que hacer esto, que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que no sé qué, no pues, propongamos pues. ¿Qué hacemos, señor Melgar? La sabemos de memoria esa situación. Entiéndanlo bien, y estoy respetuosamente hablando, pero sino que yo soy efusivo. Dejémonos de historietas ya. ¿Qué hacemos? Yo estoy proponiendo 30 años de cárcel. Si pudiera pena de muerte lo haría. No corresponde porque yo conozco lo que es los tratados internacionales. Mi segunda propuesta es que se declare delito de lesa humanidad y sea secuestro colectivo. ¿De dónde han sacado un bloqueo? Vaya hombre. Un burrera era. Le quiero responder al señor Harry para que conozcan todo día. En la Constitución Política del Estado, en la nueva Constitución Política del Estado, si usted lee el artículo 11 de esta Constitución, dice, la República de Bolivia, error de taipeo será, o desconocimiento de redacción de la ley. En la Constitución nueva, que aprobaron, entre medianoche y gallo, no sé cómo el dicho es ese. Dice, en el artículo 1 también dice que Bolivia tiene de toda clase de razas y plurinacional y cultural, bueno, pero no dice se declara, no dice la nueva constitución que hizo aprobar el partido del MAS en gestión, no dice, y si estoy equivocado díganme burro, no dice, se declaró. Para que sepa, querido Harry, se declaró mediante un decreto firmado por el señor Ramón Quintana Romero
Si no me equivoco, el decreto es número 48 del 18 de marzo del 2009, porque es un día antes del cumpleaños de mi mujer. Al decreto 48 del 18 de marzo del 2009 declaró y le dejó a los ministros para que ellos declaren mediante un decreto de que Bolivia no era la república. Es eso, es que los ciudadanos bolivianos a veces no socializamos, nosotros los abogados, y yo soy uno de ellos, y debo reconocer, me dedico nomás a mis procesos personales de profesión, y no explico, pues no, pero ahora ya tengo la oportunidad. No reza la Constitución que cambió de nombre, la República de Bolivia fue decretada, no es constitucional, querido Harry. Y como dijo un señor de San Julián, un clavo saca otro clavo. Si es así, como yo digo que no con ninguna duda, porque yo antes de hablar leo, investigo, con respeto a todos los oyentes y a su radio, si esto es así, un decreto puede borrar otro decreto. Ahora, si usted me pregunta por qué la señora Yanine no haga eso, le voy a indicar con mucho respeto, querido y estimado Harry, pregúnteselo a ella. Yo no soy la presidenta de la República de Bolivia. Yo soy Óscar Salvatierra Peredo, candidato a diputado uninominal de la circunscripción 56. ¿No es cierto? Entonces, quiero que sepan los bolivianos, esto no es constitucional, el cambio es mediante un decreto firmado por el exministro Romero, Juan Ramón Quintana, Suxa, no me recuerdo bien, si me equivoco, discúlpenme, son medio raros estos apellidos. En la Constitución lo dice. Y lean ahorita el artículo 11, seguro, de la nueva Constitución. Manifiesta la República de Bolivia. O sea, nos han metido nomás un chip. Nada más es. Bien, doctor Salvatierra, hay mensajes primero en el Facebook, luego vamos con el doctor Alejandro Melgar, que nos acompaña esta tarde en el análisis de la coyuntura política y de la propuesta también del doctor Salvatierra desde los Estados Unidos. Nos acompaña el doctor Melgar. Luis Ardaya en el Facebook dice, el análisis Melgar dice, habla de tribunales internacionales. El analista debe ser. El analista Melgar habla de tribunales internacionales. Necesitamos un tipo penal definido en nuestra legislación contra los bloqueos. Apoyo lo dicho por el doctor Salvatierra. Doctor Alejandro Melgar, adelante usted. Vamos a solicitarle su audio al doctor Alejandro Melgar. Ahora sí. Adelante, doctor. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, primero indicarles de que a aquellos oyentes que están participando a través del Facebook, que el Estatuto de Roma está incorporado al derecho penal boliviano. Con esto, los tipos penales incorporados en él ya forman parte de la economía jurídica de Bolivia. Coincido plenamente con lo citado por el artículo 11 de la Constitución apócrifa del MAS. Dice República de Bolivia, efectivamente, y tiene razón el doctor Salvatierra en aquello que indica plenamente. Sin embargo, vamos a partir a propuestas y no a análisis. A mí lo primero que se me indicó es analicemos qué es lo que está sucediendo para luego realizar algún tipo de propuestas concretas. Las propuestas concretas pues estarían destinadas netamente a impedir que el actual y coyuntural ejercicio de la administración de justicia en Bolivia sea la cobertura y el parapeto a aquellos que realizan actos que van reñidos en contra de la ley. Podemos tener la más hermosa de las estructuras jurídicas, y si tenemos
por el otro lado, miembros del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial que cobijan, prohijan y protegen a estos delincuentes, va a ser prácticamente inocuo lo que nosotros podamos hacer. ¿No es cierto? Porque desde todo punto de vista, toda la pantomima orquestada por el fiscal general Lanchipa, cuando sabemos de que él protege al MAS. Y de lo mismo existen una serie de personas del sistema policial, del sistema judicial, del Ministerio Público, del funcionariato que está dentro del órgano judicial, que han estado pues en convivencia con este régimen que está de salida durante 14 años. Cada uno de los actos puede estar destinado a proteger a sus compadres. Y que nosotros no querramos verlo, que quisiéramos tapar el sol con un dedo. Yo felicito toda iniciativa legislativa que pudiera tener el candidato y me parece brillante que cada uno se preocupe de aplicar normas que son absolutamente necesarias, porque el derecho se va perfeccionando. Me parece brillante. Estoy muy de acuerdo en que se pudieran hacer estas cosas. Sin embargo, en este momento, la situación actual aqueja de problemas que son fundamentales y necesarios de combatir. Y uno de ellos, pues, es el acto de sometimiento, de ejercicio de este terrorismo grupal hacia ciudadanos indefensos e inermes, realizando lo que sería estos bloqueos selectivos en 70 o 85 puntos de bloqueo a nivel nacional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cuando el doctor Salvatierra, quiera Dios, llegue a la Asamblea Legislativa y se aprueben sus proyectos de ley, esto tendrá pues un proceso, ¿no?, hasta que estas leyes se apliquen? Me parecería ideal de que se castigue y se reprima todas esas situaciones. Sin embargo, tenemos que velar por la actualidad. Y en esta actualidad nosotros estamos afectados en una pandemia que es mundial y estamos siendo impedidos de acudir esta masa, ese populacho violento que trata de impedir de que el auxilio médico, las medicinas, los utensilios para auxiliar a la población lleguen a los diferentes lugares. Escuchaba yo al ministro Arias en un audio en el que reclamaba él en su lecho de enfermo, como en las afueras del nosocomio donde estaba siendo atendido, todas las enfermeras salían llorando porque no podían llegar los tubos de oxígeno para atender a los pacientes que estaban falleciendo dentro del mismo hospital. Ese acto es responsabilidad criminal directa contra esos actores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues exigir que el Ministerio Público haga su labor, que también la haga el Poder Judicial. Y si no sirven, hay que sacarlos. Aunque sea que se haga un interinato y se elija otro tipo de autoridades. Porque lo que está sucediendo, nuevamente reitero, es un acto protectivo. Se le está dando cobijo para que todos estos actos y abusos, actos delictivos y abusos, sigan sucediendo en contra de los ciudadanos bolivianos. No debemos permitirlo. No debemos permitir que 11 millones de bolivianos estemos presos de unos cuantos delincuentes que tratan de aprovecharse de la situación para tratar de reivindicar qué. Esa es mi posición puntual, estimado doctor Salcedo. Bien, doctor Alejandro Melgar. Para la gente que nos está siguiendo en la radio, que acaba de repente de sintonizar y no ha estado desde el principio escuchando este diálogo que estamos sosteniendo en este programa con el doctor Óscar Salvatierra, quien es candidato a diputado por la C56 de Pambol, con el partido Pambol, y el doctor Alejandro Melgar, quien es abogado, está en los Estados Unidos y desde allá nos está ayudando en el análisis de la problemática que vive Bolivia y de la propuesta que tiene el doctor Óscar Salvatierra como candidato. A la gente también que se acaba de pegar al Facebook, aclararle de que esto no es un debate entre el doctor Alejandro Melgar
y el doctor Salvatierra, porque el doctor Salvatierra, Oscar Kitty Salvatierra, cariñosamente lo conocen como Kitty allá en Buenavista, es candidato. El doctor Alejandro Melgar no es candidato. Lo hemos invitado para analizar la coyuntura y que nos ayude también para que nuestra audiencia, la ciudadanía que nos sigue desde todas partes del mundo a través del Internet, pueda entender los alcances de la propuesta del doctor Salvatierra, si es viable, no es viable, si está de acuerdo la ciudadanía con lo que plantea el doctor Oscar Salvatierra. Para eso nos está ayudando esta tarde el doctor Alejandro Melgar. Eso no significa, amigos oyentes, de que ustedes puedan discrepar con una u otra posición, porque este es un espacio democrático, con respeto, pero democrático, como lo están haciendo hoy acá dos excelentes profesionales abogados de nuestro país. El uno que por circunstancias de la vida está en su pueblo natal y es candidato a diputados por la circunscripción 56, como es nuestro invitado de hoy, el doctor Oscar Salvatierra. Y el otro, por circunstancias de la vida, ya lo decíamos anteriormente, el doctor Alejandro Melgar está en los Estados Unidos y desarrolla también su actividad profesional allá. Pero son dos excelentes profesionales bolivianos, por lo cual nosotros obviamente que nos enorgullecemos porque son profesionales que están con nosotros y desarrollan su profesión dentro de lo que la sociedad boliviana quiere y lo que estamos buscando como sociedad, que es mejorar. Dicho eso, entonces, Virginia, usted tiene algunas interrogantes para nuestros invitados. Sí, efectivamente, en cuanto a la misma idea de construir el camino, de repente nosotros servimos como guía, lo que ustedes como analistas y como candidato podamos aportar de repente como programa a que de repente esa autoridad diga, ¿cuánta razón tiene? Vamos a seguir ese camino. Y sobre eso es lo que quiero preguntarles. ¿Qué camino creen ustedes que es el ideal, tomando en cuenta en el tema de los marchistas y de los bloqueos, que se debe seguir? ¿Qué camino? Del diálogo de repente no va, procesos por ahí no. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen en cuanto a esta gente que está bloqueando, atentando contra la alimentación de propios y extraños, que definitivamente va a afectar a la población, a los ciudadanos, y con la petición que ellos quieren, que es supuestamente que se lleven a cabo las elecciones en septiembre? Voy primero con el doctor Oscar Salvatierra. Gracias. ¿Me escucha? Sí, adelante, doctor. Yo creo, como no hay la ley todavía, que yo no estoy discrepando, quiero aclarar antes, no estoy discrepando con el doctor Melgar. Para mí es un gusto compartir una pantalla con él. No estoy discrepando, querido doctor, pero lo que siento es un conformismo de parte de usted, porque ¿sabe qué me dijo? Yo bien aplaudo la iniciativa, doctor Salvatierra, pero es que hay leyes que no se cumplen, No es así, querido doctor Melgar. Cuando se declare en los bloqueos un secuestro colectivo de lesa humanidad, porque yo le voy a explicar a la población, sé que usted lo sabe lo que yo voy a hablar. El terrorismo, para mí eso es terrorismo. Y le voy a explicar por qué a todos los bolivianos. Yo sé que muchos lo saben. El terrorismo pagan inocentes por culpables. Yo vengo con mi lata de manteca y mi leche y mi pan y quiero pasar y no me dejan. ¿Qué tengo que ver yo? Pues porque no le aumentan el sueldo al maestro, porque no hay ivermectina, porque se llevaron los respiradores, porque quieren realizar las elecciones no sé qué fecha. ¿Qué tengo que ver yo? Entonces el terrorismo apunta a eso. Fíjese, cae el castigo ante personas inocentes que no tienen nada que ver. Por eso es que no hay cuña jurídica aquí. Seguro, estoy segurísimo, no voy a ser responsable de plantear una ley a la disparada, querido doctor Melgar. Y les ruego, por favor, en vez de decirme, está bien, doctor, lo que la iniciativa, más bien dígame, meta, dele, hagamos. Le pido eso, solo eso. ¿Ya? Ahora, sobre la pregunta, señora periodista, yo creo que aquí lo que falta es una habilidad política de negociación.
Yo creo que debe haber algún abogado que tenga alguna maestría por un diplomado en negociación de conflictos, digamos, ¿no? O sea, creo yo, pues, ¿no? Entonces, una habilidad política, se pueden solucionar las cosas, como dicen, agotemos el diálogo, pero hay personas que no sé quiénes, de verdad que hay personas que es como hablarle a una piedra, no dialogan. Entonces, justamente, insisto, y puedo caer odioso, pero pequeñas cosas serían para mí eso. Yo estoy apuntando a un objetivo que es calmar esta situación en Bolivia. Con esa gente no se puede negociar. Justamente por eso es que yo estoy proponiendo que los bloqueos sean delitos de lesa humanidad. Bolivianos queridos, apóyenme. Mire, ¿qué tal que hagan oye, si en otros países, ¿sabe cómo hacen? Se manifiesta de forma diferente. ¿Quién, pues, si hay democracia, tienen que manifestarse, pues? ¿Acaso no somos capaces de solucionar nuestro problema sin perjudicar a los terceros? Podemos, pues, pero eso se necesita habilidad política, no es nomás que te meto preso, no es así. Hay que tener un poquito de tino, creo yo. Yo he escuchado, por ejemplo, a un señor y no soy chupamedia a nadie, al doctor, al señor Carlos Federico Valverde Bravo, soy vicioso de escucharlo, cuando dice no chutan a ni una, ni de casualidad. Oiga, es verdad, hombre, de ese hombre, y lo dice, y vuelvo a repetir, no le doy chupa a nadie, pero es verdad lo que dice ese señor. Lo he mirado y me agrada como dice, pues no, porque es verdad, oiga, no le achuntan. Miren ustedes, y esto va para las personas que hablan del anterior gobierno y del que viene y de lo que están. El anterior gobierno de don Evo Morales nos ordenó que nos encierren y nos dejen sin comida. Así bueno, la señora Yanine nos ha dejado sin oxígeno, sin respiradores, o la misma cosa es. Por eso hace falta una ley. ¿Y sabe qué, doctor Melgar? Cuando se aplica y se le da el nivel de delitos de lesa humanidad, voy a poner el ejemplo, ¿no? Como dice en la anterior entrevista, es como cuando se roban, por ejemplo, una plata del Estado, va a ser como que encuentren a un señor mayor violándose a una niña de 8 meses. Preso. 30 años de cárcel. Eso es lo que yo propongo. Yo no estoy jugando con nadie. Los mismos jueces se van a cumplir en autores. No va a haber autor, cómplice, seguidor. A ver, porque un juez no mande preso. Para la información de algunos que no saben, que seguramente usted, doctor, lo sabe, en el año 1824, Simón Bolívar en Lima dictó la pena de muerte. El que se robe más de 10 bolivianos, ¡pum!, fusilaban. Inmediato. Así cuidaban las arcas del Estado. ¿Ah? Así. Y ahora me dicen que el anterior gobierno, pues, desde que yo tengo uso de razón, los políticos, en su mayoría, les roban al Estado. Y el que me diga que no, en estos momentos yo presento mi renuncia a candidato a diputado uninominal y me cambio de apellido si usted quiere. Si usted dice lo contrario, señor Melgar, lo que hace falta es una ley en serio. Y discúlpeme, doctor Saucedo, si yo incomodo en este programa, con forma de hablar que es respetuosa, pero hablo fuerte, yo le pido disculpas. Pero el que habla con el corazón es difícil que se equivoque. Dejémonos ya de moriquete. Que aquí lo pongo, que aquí aparece, que esta sí que es la buena, esta sí que es la buena. Planteen una ley en serio, pues, para los pícaros. Que yo estoy en Estados Unidos, que yo estoy en México, que yo... Fácil es mirar la espalda, y por último. Discúlpenme. Bien, doctor Salvatierra, comentarles que esa es la idea del espacio democrático de este medio de comunicación como Radio Atlántica y como este programa Reporteros en el Mundo,
de que la gente pueda conocer al candidato y pueda saber por quién va a votar, o si quiere o no quiere apoyar. Mientras no hayan palabras que ofendan la dignidad de nadie, créanos, doctor Salvatierra, que nosotros nos sentimos contentos, porque esa es la democracia. A nosotros no nos incomoda absolutamente nada, más bien nos alegra que haya gente auténtica y que diga las cosas con el corazón y como lo siente, porque este medio, uno de sus principios fundamentales, este medio de comunicación, es la búsqueda de la verdad. Esa es nuestra principal función, doctor Salvatierra. Pero hay gente en las redes sociales y luego vamos con el doctor Alejandro Melgar, que está en los Estados Unidos. Julia Solís Castro dice: todas las iniciativas para mejorar las leyes son buenas, pero estoy de acuerdo con el doctor Melgar en el sentido de que estas propuestas son de acción inmediata, o sea, están esperando que el doctor Salvatierra sea electo y aún falta más, dice, pero necesitamos acciones inmediatas porque lo que está sucediendo con los bloqueos es hoy día y se deben tomar todas las posibilidades internas o externas en el país para hacer cumplir el concepto de la ley, que no debe discutirse, se debe cumplir. Esa es la opinión en el Facebook de la señora Julia Solís Castro, que nos escribe desde Montero. Nos está escribiendo desde Montero, doña Julia Solís Castro. Doctor Melgar, adelante usted con la opinión que tenga de todo lo que se viene hablando aquí en este programa. Sí, claro, muchas gracias, doctor Saucedo. Y justamente, Primero, perdón, doctor. Sí, adelante, por Perdón, favor. doctor Melgar, y justamente le traslado también a usted la pregunta, ¿no? De cuál sería el camino. ¿Cuál cree usted que es el camino, tomando en cuenta que estos marchistas, los bloqueadores, lo que quieren e insisten es con las elecciones el 6 de septiembre para tratar de construir una idea? Y bueno, aquí en Reporteros en el Mundo, de repente la iniciativa que tomemos o que escuchen de parte de este programa, de su persona, del doctor Oscar Salvatierra, se llegue a concretar. Adelante, por favor, doctor. Mire, Virginia, estimado doctor Saucedo, primero que aclararle al doctor Salvatierra de que si yo me encuentro lejos del país, no dejo de ser menos boliviano que él. Tampoco soy menos cruceño por el hecho de que me separen unos cuantos kilómetros de la Plaza 24 de septiembre. La llevo en el alma, la llevo en el corazón y he dado mi sangre y mi libertad por mi pueblo y lo volvería a dar. Y yo al único que le tengo miedo es a Dios. Así que, aclarado esto, estimado doctor Salvatierra, en el foro que usted quiera, discutimos lo que usted quiera para construir mejores futuros por Bolivia. Yo creo de que del disenso, de las diferentes formas de pensar, de las diferentes formas de hablar, de las diferentes formas de comportarse, se construye Bolivia. Somos ciudadanos todos diferentes unos de otros y la riqueza de Bolivia justamente está en eso, en nuestra diferente forma de pensar. Y yo desde acá, desde los Estados Unidos, desde el Uruguay cuando estuve en Uruguay, desde Colombia cuando estuve en Uruguay, en Colombia, desde España donde estudié, en los diferentes lugares, siempre he construido Bolivia. Y siempre he llevado aportes para mi país, para mi región. Sin embargo, quiero decirle que al margen de cualquier iniciativa que uno pueda desarrollar en el ejercicio del curul, cuando uno se lo gana, o de la autopromoción o del autobombo.com cuando uno es candidato, debe darse cuenta de que existen momentos y momentos. Y este momento es para justamente destacar iniciativas como la suya, que lo que propone en realidad es agravar las penas para lo que está indicado en la ley Quiroga Santa Cruz, es decir, subir de lo máximo que tiene de 10 años a 30. Me parece fabuloso. Pero ¿qué pasa? En este momento, repito, reitero, está todo el sistema, de todo el órgano judicial cooptado. Los vamos a procesar y van a salir inocentes. ¿Por qué? Porque son pues sus compadres,
son gente que ha sido designada, elegida y puesta por el dedo de ellos. Y usted lo sabe porque es abogado como yo. ¿Sabe de dónde vinieron estos pilluelos que están ahí? No va a decir que fue un ejercicio de competencia, que el sistema de meritocracia de lo que era el Consejo de la Magistratura fue efectivo. Se deshizo. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es, la ley no se negocia. ¿Dónde se ha visto de que viene un delincuente, le pone una pistola en el pecho, le dice, me llevo su casa, su cartera, sus bienes, y usted va a decir, a ver, negociemos, ya tengo un poquito menos? No, señor, usted lo agarra por adelante y va y lo mete preso, lo procesa. Si el problema es no gestar este tipo de movimientos llamados movimientos sociales para generar espacios de negociación, esta gente no quiere negociar. Lo que buscan es convulsionar el país. Lo que buscan es destruir lo poquito que se está tratando de reconstruir, chueco, torcido, pero se está tratando. Estamos yendo a días mejores que los días anteriores que estábamos viviendo, sometidos a una tiranía de gobierno por parte de un ejercicio permanente de terrorismo de Estado. Hemos transitado hacia otro estatus donde supuestamente en este estado de transición íbamos a designar un nuevo gobierno que no se ha podido hacer y que nos va a llevar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, existen unos pasos que hay que cumplir. Debemos sanear el padrón electoral. Nadie habla de sanear el padrón electoral. Debemos quitar a todos esos funcionarios que estuvieron como cómplices en el entramaje del fraude procesal, fraude electoral, ¿no? Donde se agarraron los votos, se tergiversaron los resultados, ¿no? Debemos procesar a todos aquellos que estuvieron en el camino, en el famoso iter criminis que habla del proceso penal, todos los autores, coautores, cómplices, instigadores, donde están ministros de Estado, la primera y segunda magistratura de la nación, y pueden estar hasta miembros de la misma asamblea. Yo me pregunto por qué en ese proceso no han sido convocados desde Eva Copa para abajo a declarar. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie los ha convocado. ¿O van a decir que los asambleístas masistas no estuvieron con actividades dinámicas el día de las elecciones del fraude? Estoy seguro que sí. Y si no estuvieron, pues que demuestren que no. Pero ahí, ¿dónde está? Esa es una investigación fallida, truncada. Tenemos que seguir en este momento, me parece que la prioridad no es hacerle caso a aquellos que están convulsionando, es parar la convulsión social y atender la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿De qué nos sirve generar una expectativa de una votación cuando no hay votantes? Porque van a estar enfermos, o en el peor de los casos van a estar fallecidos. Debemos precautelar la vida. ¿Qué pasa si gracias a hacerles caso y a promover una elección en los próximos días, porque supuestamente exigen elecciones para septiembre, tenemos una disparada de la famosa curva de la pandemia y tenemos mayor grado de infectación? ¿Cómo salimos de ello? Si no tenemos condiciones, apenas estamos aprendiendo a conocer cómo pelear con este virus. Entonces, frente a todas esas situaciones, me parece de que, concluyo, la ley no se negocia, se aplica, es para todos igual. El día que nosotros la apliquemos de forma universal, para aquellos que están gobernando en la actualidad, que se aplique. Para aquellos que gobernaron en el pasado, que se aplique. Para aquellos que vienen en el futuro, que se aplique. Para los candidatos, debiera haber una ley donde todos aquellos que se prometen y se llega y se ejercita en el curul y no se cumple, pues se tiene que demandar que se cumpla. No es nomás para hacer publicidad del candidato y que llegue y después sea un calentamiento y un levantamano. Esa es mi propuesta. Una modificación a la ley de partidos políticos donde todo lo que está contenido en la campaña electoral sea exigible y de cumplimiento obligatorio. Bien, esa es la opinión del doctor Alejandro Melgar, quien nos acompaña en esta tarde en el análisis de la coyuntura política que se vive junto al candidato de Pambol, el doctor Óscar Salvatierra, quien nos acompaña desde Buenavista vía el Zoom. Tenemos gente que está opinando en las redes sociales.
Vamos a darle la palabra a través de la lectura de Virginia, que es la que sufre en la lectura porque cuesta un poco interpretarlo, a veces lo que se escribe. Cuesta darle el tono de lo que quiere decir la persona. Cuesta un poco, así que hay que estudiarlo un poquito. Así que ténganos un poco de paciencia a la gente que escribe y también a la gente que nos escucha, como también a nuestros invitados. Vamos con la lectura de nuestros participantes. Y luego vamos nuevamente con el doctor Salvatierra. Luis Ardaya dice, concuerdo con el doctor Melgar en que el sistema judicial está tomado por la corrupción. ¿Cuál su solución? Del otro lado, se propone 30 años de cárcel, pero hay que esperar entonces hasta eso que propone el doctor Melgar. Si no me equivoco, él mismo ha sido víctima de este sistema judicial corrupto. Dice, ¿qué solución plantea? Sabemos que todo está mal, pero ¿qué hacemos? Dice don Luis Ardaya. Harry Cabrera dice, la gente que está bloqueando en La Paz es para que Yanine Áñez Chávez no tenga un año de gestión gubernamental, ya que si pasa un año de presidenta y un día más, entonces tiene asilo internacional en cualquier país del mundo. Debatan eso, por favor. Si alguien bloquea es por algo, ¿no creen ustedes? Esa la pregunta y la participación de la gente que está comentando en el Facebook. Bien, esa es la participación de la gente. Muchísimas gracias por participar en este programa. Para eso es, para plantear las ideas, las interrogantes que tiene también nuestros reporteros en el mundo, que le llamamos nosotros, a quienes participan desde todos los lugares. Doctor Salvatierra, por una cuestión de tiempo, que siempre en los medios de comunicación usted sabe que hay que ser muy puntual. Le vamos a pedir y dar la palabra para que de manera resumida, lo más que pueda darle respuesta a la gente que está opinando en las redes sociales, doctor Salvatierra. Gracias, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos bien, doctor, adelante. Responder al joven que pregunta, obviamente debe tener algún objetivo que ella quiera, digamos, postergar. Supongo, me hace pensar, me hace desconfiar de que quiere tener el derecho de un asilo político, y para que tenga un presidente o una presidenta, en este caso, derecho a un asilo en otro país, me imagino que es eso, no estoy adivinando, pero sería el único motivo. Tiene que tener más de un año de fungir como presidente de un país, y de ahí ya se los reconoce internacionalmente para resguardarle su derecho al tema de asilo político. Yo creo que es eso, ¿no? Y por otro lado, caramba, se calmaron las aguas. Bonito lo que pregunta una señora y dice, caramba, que hay que esperar que el doctor... Hemos perdido el audio del doctor Óscar Salvatierra, quien nos acompaña desde Buenavista. Esperemos que lo recuperemos pronto para seguir escuchando su intervención. Para luego también, ahora sí... Quiero dar donde me duele al país. ¿Y dónde le duele al país ahora? En la corrupción, pues, ¿no es cierto? Tras que ya no fue colonia, empezó la corrupción acá. Ahí le duele al país. Y ahora en la actualidad, ¿dónde le duele el país? Uno no puede salir, anda con el Jesús en boca porque cualquier ratingo se alborota un grupo de personas de algún tipo político y no permiten el derecho que nos corresponde constitucionalmente, el derecho a la libre circulación y locomoción en nuestro país. Pues resulta que hay unos que están peleando en las calles y le bloquean a uno. Y de repente a usted, señora, no le interesa qué día quiere ser las elecciones. De repente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, justamente eso, por eso, discúlpeme, por eso es que yo le pido a Dios y a las personas de Bolivia que me apoyen. Yo estoy decidido. Desde el momento en que haya una ley dura, vamos a ver qué juez... ¿Han escuchado alguna vez que un juez libere a un asesino?
Difíciles. ¿Han escuchado que un juez libere en una cautelar a un violador? No. Así va a ser el delito de extorsión. Y no es que... Y yo estoy proponiendo también, dentro de lo que es detalladamente ya mi propuesta de ley, que ya no hayan vestigios. Las pruebas preconstituidas se consolidan por sí solas. Si hay plata para que viajen en avión a Corea y no sé dónde y cosas y tuticuanti, ¿por qué no hay plata para poner un sistema científico que diga, esa es la voz del doctor Saucedo? No, pues paz y ya está. Un audio ya puede ser una prueba de un delito de corrupción. Peor un video. Ahorita no es prueba eso. Son vestigios. Y por último, se lo niega, no, esa no es mi voz. Dice. Entonces, ahí está mi ley. En la ley que yo estoy proponiendo, ya no van a haber vestigios. El tema de violación, el certificado médico acredita que hubo de prohibición, de imen, qué horrible. Pero eso, y no, y dices, pero eso no significa que no hubo tentativa de violación. Cuando haya la ciencia, eso, porque aquí estamos, mire cómo estamos hablando, ¿cómo no van a poder hacer un examen de video? Hacen pues. A ver si él le dio tanto dólares al juez para que haga el OPA y para dónde prender el proceso. Esa es mi ley, querida señora. Con esa no es tu tía. Con esa no va a haber delito de lesa humanidad. El que le meta la mano a la cacha le... Delito, secuestro colectivo, que bloquee una retera. Eso sería, señor periodista. Bien, doctor Alejandro Melgar, usted también, ¿cuál es su impresión, su opinión de lo que opina la gente en las redes sociales, en los mensajes que hace un momento leía Virginia, de las opiniones, doctor Melgar? Como siempre, muy acertada la audiencia, interesantes los planteamientos y las preguntas que hacen. Y frente a cada una de esas iniciativas, lo que habría que contestar, por ejemplo, es despejar las dudas en cuanto al derecho humanitario. En el derecho humanitario es un acto de concesión voluntaria de cada Estado el conceder asilo o no. No depende, ni va a estar vinculado nunca al ejercicio limitado o extralimitado de la temporalidad en un cargo. Hoy en día se ha avanzado en esos temas en el derecho humanitario y tiene que ver todo un proceso que viene desde la Convención Nacional de Refugiados para adelante. Sin embargo, no creo que ninguno de los diferentes presidentes, sean transitorios, electos o no, estén realizando actos de gobierno en procura de tener siempre una alternativa, una puerta trasera por donde salir pelando. Pero de todas maneras, para orientar al que lo pregunta, habría que preguntarse si el derecho de manifestarse e impedir el ejercicio del mandato presidencial frente a generando una convulsión social es el camino adecuado. El camino adecuado no es ese, no es, como decía el doctor Salvatierra, impidiendo el ejercicio y asustando a una ciudadanía, impidiendo la libre locomoción de los ciudadanos a pie. ¿Por qué tenemos que afectar si nosotros tenemos todo el derecho de movilizarnos, tenemos todo el derecho de recibir asistencia médica, de poder acudir, comprar en una farmacia los medicamentos que necesitemos, frente a todas esas situaciones que se ven constreñidas, impedidas y amenazadas por parte de un grupo de personas que tienen siempre una agenda atrás? No pensemos que son agendas transparentes, que son intereses transparentes, están promovidos por dineros de alguien. Hace poco mostraban videos de una marcha indígena, donde al final de la marcha estaba un dirigente con una planilla y con dinero sacando de los bolsillos, pagando a cada uno de los diferentes marchistas, ¿no? Entonces, también hace poco también se mostraron unos señores que fueron en los bloqueos
con dineros en efectivo en grandes cantidades para pagar a los bloqueadores. Entonces, sin embargo, si hay una subordinación que no humilla, es la subordinación a la ley. La ley no se negocia, la ley se aplica. Y frente a esa situación, lo que hay que hacer es procesar, detener y condenar a cada una de estas personas, caiga quien caiga, de forma pareja, sin que exista ningún tipo de privilegio. Ahora, nuevamente, a aquel participante que preguntaba qué hacer con los actuales operadores de justicia, pues pedir una renuncia colectiva y elegir. El sistema no funciona, hay que cambiarlo, y hay que cambiarlos a todos, todo el Ministerio Público y todo el sistema, todo el órgano judicial, desde arriba, desde la Suprema hasta las distritales, pasando hasta por el último de los jueces provinciales. Y es necesario hacerlo. Tenemos que hacer el mea culpa de un sistema que no funciona y que está podrido. Y finalmente, reiterar, hoy tenemos que priorizar el derecho fundamental, esencial, del cual emanan y parten los demás. No es el derecho al ejercicio político, es la vida. Protejamos la vida. Y protegiendo la vida vamos a poder salir de la pandemia. Bien. Es necesario que nosotros hagamos respetar las estructuras estatales. Pero para respetar las estructuras estatales tenemos que recuperar el principio de autoridad. ¿Dónde se ha visto que tengamos que pedir por favor? Tenemos que aplicar la ley y tiene que ir preso el que caiga preso. O sea, no es en base al temor quién hace más barullo, quién tira más petardos o más dinamitazo. Se tienen que movilizar para eso tenemos fuerzas policiales especializadas en este tema. Recuperemos la estabilidad de Bolivia, recuperemos la seguridad de cada uno de los ciudadanos y luchemos todos por proteger la vida. Bien, tenemos más gente en las redes sociales, siempre está participando y hay amigos que también han participado en entrevistas y escriben también a los programas porque les interesa toda la temática que acá tratamos, Virginia. Así es el caso del doctor Hugo Antonio Achá Justiniano, que está escribiendo desde Montero, desde el norte integrado. Un amigo que nos ayuda también en los análisis. Así es, el doctor Tony Achá Justiniano dice, no existen bases reales para el bloqueo, la única intención que tienen es convulsionar el país. Si hubiera un reclamo, debería ir directo al señor Salvador Romero. A las elecciones ni se puede ir en este momento, no solo por la pandemia, sino porque se va a ir a las mismas con todas las acciones ilegales y estructurales del MAS. Debe haber una nueva convocatoria a elecciones y deben participar de la conformación de las mismas el contexto nacional e internacional. Ejemplo, igualdad de votos, depuración y limpieza del padrón electoral y eliminación de la contienda electoral fraudulenta, más pago de los gastos de todos los que tuvieron que ver con el fraude electoral, dice el doctor Tony Achá Justiniano desde Montero. Ailín Cabrera Garrido dice, doctor Salvatierra, estoy de acuerdo con usted. Está buena su propuesta de 30 años de cárcel para todos los políticos corruptos y ladrones que le roben al Tesoro General del Estado boliviano. Esa es la opinión de la gente que está participando en el Facebook, del cual le agradecemos muchísimo por tomarse el tiempo y por participar y nutrir este programa. Así es, desde distintas partes del país, del departamento de Santa Cruz y bueno, desde fuera del país también están siguiendo este programa a través del Facebook. Doctor Salvatierra, ¿tenemos algo más, algún comentario? No, todavía. No, queda pocos minutos ya para cerrar el programa. Así es, doctor Salvatierra, hemos conversado bastante, compartido con el doctor Alejandro Melgar. Entonces ha llegado, como siempre, todo tiene un límite, como dicen, y ha llegado nuestro límite en el tiempo por hoy. Ojalá que sea nuestro límite de aquí mucho tiempo, pero por hoy
ha llegado el límite. Doctor Salvatierra, un minuto para su conclusión final y contentos nosotros de tenerlo acá en este programa porque usted dice las cosas como las siente. Adelante, doctor. Pregunto. Adelante, doctor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo Adelante, escuchamos bien. Y toda la audiencia, todo oído, le cuento que está. Cada vez que yo escucho alguna opinión, incluida la del doctor analista, excelente su participación, fíjense ustedes, bolivianos queridos, que es con la ley que yo propongo. Ahorita escuché opinar al señor Achá de Montero que el señor Salvador Romero tiene que cumplir la ley, ¿no? Así es, pues, ¿no? Entonces, después también escuché que dijo el señor Melgar que hay que barrer con todingo los jueces y fiscales. Por ahí no es así, también ya tienen experiencia eso. Experiencia en lo bueno y en lo malo. Pero cuando haya esa ley que yo estoy proponiendo, va a ser como cuando uno saca y se casa con una que trabaja en un prostíbulo. Entonces, escuchado, ¿no? No es mi caso. Las mejores esposas. Mira que son fieles. Por ahí ocurre eso también. Tras que haya esa ley, ya como dijo el señor Melgar, que estoy tomándole la palabra, no lo estoy diciendo yo, y eso que soy abogado, pero nunca me he prestado yo al tema de corrupción, por eso he tenido incluso problemas con jueces. De repente se acomodan, pues, ¿no? Su actitud, porque ya va a haber una ley. Es que ahorita no hay, señor Melgar, no hay. No los votemos a esos señores. Esos tienen experiencia en lo bueno y en lo malo, y van a aplicar lo bueno cuando me apoyen en mi ley de 30 años para los corruptos, porque se incluye a ellos también. Bien. Eso sería, querido doctor Saucedo, niña hermosa, esa es mi participación. Si hay alguna otra cosita más, yo le meto sin ningún problema. Gracias, doctor Salvatierra. Enseguida vamos con su chao solamente, por una tiempo. Cuestión de tiempo. Tenemos a alguien más en las redes, luego le damos la palabra al doctor Melgar. El ingeniero Ariel Muñoz dice, la propuesta del doctor Salvatierra es buena, sin embargo, su aprobación depende de la futura composición parlamentaria. Coincido con el analista, primero la vida de la población, todo a su tiempo. El ingeniero Ariel Muñoz, por si acaso, es otro boliviano que está fuera del país, pero siempre está pendiente y participando en este programa. Desde Panamá él escribe, así que, como decía el doctor Melgar, los bolivianos siempre desde donde están hacen patria. Doctor Melgar, su conclusión, por favor, en un minuto para ya concluir esta entrevista. Bien, agradecer la participación del doctor Salvatierra, ha sido muy interesante su alocución. Agradecer por cada una de las diferentes opiniones y simplemente redondear en el hecho de que es necesario de que cada uno de nosotros como ciudadanos bolivianos demandemos, exijamos el cumplimiento de las normas que están vigentes hoy. Que el sistema judicial deje de estar brindando un a gente que solamente tiene agendas criminales que promueven la convulsión en el país por generar destrucción. Apoyemos lo que es la reconstrucción del país al margen de cualquier tipo de color político o de coyuntura de oposiciones. En este momento es un momento de luchar para salir todos juntos de esta situación. No existen izquierdas, derechos ni centros, no existen ni rojos, ni verdes, ni anaranjados. Olvidémonos, todos estamos bajo la rojo, amarillo y verde. Unámonos, hagamos que estos 195 años de vida juntos valgan la pena. Aunemos esfuerzos, luchemos por un futuro mejor. Este futuro se basa en tratar de conservar la vida y procurar que cada uno de los integrantes de nuestra patria encuentren en estos cercanos días una cura para salir de esta pandemia y podamos reimpulsar el sistema empresarial que también se encuentra enfermo fruto de las mismas situaciones. Entonces, consumamos lo nuestro, aunemos esfuerzos y respetemos la ley. Yo creo que es lo esencial para salir de esta situación. Agradecerles por la oportunidad que me dan y, bueno, presto para contribuir con mis análisis en cualquier otro momento de su atenta convocatoria. Muy bien, gracias, doctor Salvatierra. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su entrevista, querido doctor Saucedo, a la niña que lo acompaña. Felicidades, interesante
su programa tiene un nivel importante, bonito. Les agradezco y para mí es de verdad una satisfacción, oiga, que me hayan dado y les agradezco a nombre de los que me van a apoyar. Les agradezco por darme la oportunidad de socializar mis dos propuestas. No me creo el Dios, pero sí Dios me está iluminando, está abriendo mi cerebro y me está enseñando el camino para que este país cambie de verdad. Dejémonos ya de morisquetes y burreras, apliquemos la ley dura, que el bloqueo sea secuestro colectivo con principios terroristas y 30 años de cárcel para los pícaros de siempre. Es la única forma. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Salvatierra. Doctor Melgar, gracias y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias. Le agradecemos a ambos invitados, muy amable por aceptar esta importante invitación, que es importante para la gente que nos mira día a día y sigue el programa. Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en